empezar este espacio del comentario el día de hoy enviándole el saludo, la felicitación y el enhorabuena por el lanzamiento de su libro al querido amigo Virgilio Hernández. Ayer estuvimos muchos ecuatorianos, ecuatorianas convocados al lanzamiento de Virgilio. Fue un momento, la verdad, muy especial. Escucharle a Virgilio el relato de este libro, Crónicas, Rebelión, Crónicas de un delito inexistente. Un libro que va a ser de lectura obligatoria para todos quienes todavía nos seguimos formulando y haciendo preguntas con respecto de lo que sucedió en octubre. Y sobre todo para entender no solo lo que pasó en octubre, sino también lo que a partir de ese entonces ha venido ocurriendo y ocurre todavía hasta hoy, y que vemos, no hay muchas señales de que la cosa cambie, porque esa persecución política, judicial, que empezaron a montar con además la intervención y la coordinación entre distintas funciones del Estado e instituciones públicas, es algo que todavía no ha logrado desmontarse. Y no con esto quiero decirles que no deben investigarse determinados delitos. No, no. Por supuesto, cuando hay delitos y cuando hay pruebas que demuestren el cometimiento de esos delitos, la justicia tiene que intervenir indudablemente, y tiene que haber responsables, y tiene que haber procesos judiciales y demás, por supuesto. Pero como bien decía Virgilio ayer durante la entrevista que tuvo con nosotros, y después en horas de la noche, durante la presentación de su libro, siempre y cuando haya pruebas. Pero no puede la justicia seguir operando ni en el Ecuador ni en ningún otro estado democrático y medianamente civilizado como ha venido operando en Ecuador. Es decir, la justicia sometida a los intereses perversos de determinados sectores, no únicamente políticos, y algo que lo dijo ayer Virgilio, que me parece deberíamos de estar también cada día reflexionando sobre aquello que está pasando actualmente en el Ecuador, es lo peligroso que resulta este matrimonio, esta unión entre los poderes políticos y los poderes económicos, que son justamente los poderes que hoy en día están gobernando el Ecuador. Cuando los intereses de ciertos sectores, de las élites, en este caso políticas, económicas, sociales y demás, van más allá de la disputa de ideas en lo político y termina desembocando en la persecución judicial, en lo que, claro, como dice doña Norma Macías, se ha denominado el lawfare, esta guerra judicial y demás, ya todo empieza a descomponerse. Por eso yo ayer a Virgilio le planteaba esa inquietud de por qué durante la década esta del 96 al 2006 los conflictos políticos se resolvían con las disputas en el Parlamento, en el Congreso, en las calles. Aunque después, claro, toda la revuelta popular y social terminaba siendo resuelta cuando se reunían Nebot, Borja, Hurtado, sus bancadas y los militares. Así era, así funcionaba, claro. Pero habían salidas políticas, pero después no es que querían encarcelarlo a fulano, a sultano. O sea, Bucaram salió con rumbo a Panamá muy campante, Maguad hizo lo propio, ¿no?, después que se fue a los Estados Unidos, y Gutiérrez con destino a Brasil después de haber estado unos días refugiado en la embajada. Pero no hubo esa persecución como la que desataron a partir del gobierno de Moreno, y que además resulta siempre que recordamos de estos episodios bastante doloroso, porque Moreno fue parte del proceso y termina él junto a personajes que mencionaba el profe en su editorial, como María Paula Romo, como Roldán, como Michelena, que fueron parte también de los gobiernos anteriores de la Revolución Ciudadana, persiguiendo a quienes fueron en su momento compañeros de lucha. O sea, los 10 años del gobierno de Correa, Lenín Moreno estuvo siempre militando en Alianza País, en la Revolución Ciudadana,
y después terminó siendo el gestor de una traición y de la persecución. Y algo que yo siempre les voy a recordar y se los voy a mencionar es que resulta además chocante que la actitud de un tipo desleal, de un tipo traidor como Moreno, sea hasta el sol de hoy aplaudida por algunas personas. ¿Sabrán estas personas lo vergonzoso que resulta justamente aplaudir la traición? ¿Quién sabe? Pero yo dudo mucho que ustedes, que son una audiencia que a ratos coinciden y otras discrepan conmigo, pero que yo considero que son una audiencia con un altísimo nivel crítico, nunca van ustedes a aplaudir la actitud y las respuestas y el accionar de un traidor. Bueno, en nuestro país hay gente que hasta el sol de hoy justamente aplaudió la traición de Lenín Moreno. Y como yo, siempre que recordamos estos episodios también, suelo recordarles y suelo mencionarles, la traición de Moreno no fue únicamente a Correa, ni a Virgilio, ni a Paola, ni a Cristian, ni a los militantes de la Revolución Ciudadana. La traición de Lenín Moreno fue al país. Porque seguramente quienes votaron en esa elección del 2017 no fueron todos correístas, seguramente fueron ciudadanos que creían en un proyecto político, que creían en la hoja de ruta que había marcado los destinos de este país desde enero del 2007 y que estaban confiados en que ese proyecto y ese proceso político iba a continuar. Un proceso que institucionalizó al país con errores y con virtudes, con defectos, pero también con aciertos, que podía ser perfectible, por supuesto, como todo proyecto político, como toda obra, como toda acción que puede tener un ser humano. Puede ser perfectible. Pero Moreno no traicionó a Correa únicamente, ni a Glass, ni a los militantes de la Revolución Ciudadana exclusivamente. Traicionó a los ecuatorianos que habían confiado su voto en las elecciones del 2017 por la continuidad de un proyecto político que Moreno decidió tirarlo al tacho de la basura. Y bueno, estas y otras cosas ustedes van a encontrarlas en el libro, en el texto que ha redactado Virgilio Hernández, que, como les decía, tiene que ser materia de lectura obligatoria para todos para seguir tratando de responder esas preguntas que nos quedaron de todo lo que hemos vivido en este proceso de 3 años, desde la época hasta entonces, hasta ahora, y para seguir formulando reflexiones, para seguir profundizando el análisis sobre hechos que dejan todavía abiertas una serie de dudas, que además no se han respondido y que todavía hoy nos la seguimos planteando, ¿no? Así que, en buena hora por Virgilio, por la publicación de su libro, y por invitarnos nuevamente a la reflexión sobre un episodio que ya es parte de la historia de este país, aunque es una historia bastante triste, ¿no? En el Ecuador, los acontecimientos del día a día también son tristes. Hace pocos minutos nada más estaba revisando que hoy en la madrugada había ocurrido una balacera, un enfrentamiento armado, alguna cosa por el estilo, en Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo. Ayer. Ah, no, perdón. Sí. Al menos 4 personas han sido baleadas la noche de ayer en Santo Domingo, todas al estilo sicariato. Casos parecidos habían ocurrido en zonas como Quevedo, dice por acá la persona que sube un video en donde se ve ya a la policía y algunos ciudadanos alrededor de una ambulancia que llega hasta este sector. El primer caso había ocurrido en la vía Quevedo, sector La Pepsi, y el otro en la calle Galápagos. Se presume enfrentamiento entre bandas. Bueno, esto es cosa del día a día. Después otra cuenta
minuto y medio de Santo Domingo publica otro caso de sicariato en Santo Domingo, donde pistoleros dispararon contra un vehículo, dejando como saldo un muerto y 2 heridos. En menos de 2 horas se reporta un total de 3 muertos y 2 heridos. Bueno, ¿por qué menciono esto? Primero porque, digamos, a mí me sigue causando impresión, porque yo no he llegado a normalizar esto, sino que yo cuando veo casos de sicariato que matan a 2, a 3, a 4, a 5 personas o a una, yo me sigo escandalizando y digo, este no es el país que yo quiero para mi familia, para la familia de ustedes, para todos nosotros. Este no es el Ecuador que teníamos hasta hace algunos años atrás, que sí, habían hechos de violencia y tal, pero no todos los días, pues, y no 2, 3, 4 casos de sicariato cada 24 horas. Entonces, a mí sí me sigue escandalizando cuando veo estas cosas. Y bueno, hoy cuando abrí los ojos me encontré con esto. Yo no voy a normalizar, ni he normalizado la violencia que está golpeando de una forma realmente brutal a nuestro país. Pero mientras pasa esto, y sí, no son solo sicariatos, Lauri Bejarano nos dice, es muerte, sicariatos, son feminicidios, son asaltos, es inseguridad en general. Exactamente, es eso y muchísimas otras cosas adicionales. Mientras pasan todas estas cosas que nos siguen golpeando a todos nosotros, a ustedes, a sus familiares, a sus vecinos, etcétera, nuestra clase política y nuestros gobernantes parecería que están distraídos en otros asuntos. Créanme que, y lo que les dije yo ayer fue la absoluta verdad. Yo me negué a ver la entrevista del presidente Lasso con Carlos Vera, porque como les dije ayer, si por separado son insoportables, juntos ni se diga. Yo no la vi, pero vi a muchas personas que comentaban y vi unos extractos, como les comentaba ayer, que habían subido en redes sociales. Y de pronto me encuentro con una serie de comentarios, así como muchísimos, quizás la mayoría, la gran mayoría, críticos de un presidente que no conoce el Ecuador, y no porque yo me lo invente, sino porque no tiene idea de dónde queda, por ejemplo, el río Upano, un presidente que no sabe sumar ni restar, un presidente que confunde el gasto corriente con la inversión y cosas por el estilo, pero que lo repite además de forma permanente para hacerles y hacernos creer que lo que él dice es la verdad y en lo que él dice tiene razón, y eso no solo lo repite él, sino que lo repiten todos los funcionarios de su gobierno. Y yo ya me cansé de que nos mienta, o sea, a mí ya me resulta grosero que nos mientan de forma tan descarada y abierta y públicamente todos los días. Entonces, como yo ya me cansé, no le voy a escuchar, porque además no aportó absolutamente nada nuevo de lo que había dicho la semana anterior con su amigo Rafael Cuesta, lo que dijo esta semana con su otro amigo Carlos Vera, porque además le acepta entrevistas únicamente a sus panas. Pero hubo un montón de gente, y con matriz social cristiana. Uno de ellos, Ricardo Novoa, que fue diputado socialcristiano, militante del Partido Social Cristiano, y algunas otras personas en redes sociales, de apellido Febres Cordero, hijas del expresidente social cristiano. Y comunicadores sociales, ¿no?, radiodifusores guayaquileños, que destacan las virtudes y la destreza del presidente Lasso a la hora de comunicar. A mí, porque grite en una entrevista no me va a convencer, o porque le maltrate o le muchachee como lo hizo con Carlos Vera, a mí no me va a convencer. No es solo la actitud, ¿no?, porque Lasso puede ser muy gritón y puede tratar al periodista con el que se sentó aquella noche y muchachearlo como que si se tratara de uno de los empleados de su banco. A mí no me va a convencer con eso. Me va a convencer cuando entregue cifras que correspondan a la verdad y que se ajusten precisamente a la verdad. Pero aparentemente no es solo el presidente el que vive encerrado en una burbuja en la que cree que todo es perfecto,
sino que hay personas que además coinciden con la visión del presidente Lasso y que se manifiestan a través de las redes sociales de forma pública diciendo que el presidente es un gran comunicador, un excelente comunicador, y que lo que hizo en la entrevista con Carlos Vera fue casi que erudición pura, ¿no? Extraordinario lo de Guillermo, para alguna gente. Cuando no se ponen a revisar, por ejemplo, estos temas que pueden ser de forma, pero que dicen mucho de un presidente. No conocer el país, creo que dice y habla mucho de un presidente. No conocer un país, el país que gobierna además, no conocer su país. El desprecio con el que se refirió al tema de las mediciones, de los estudios de opinión, de las encuestas, al decir que le importan un pito. Esa expresión del presidente Lasso puede ser simplemente eso, ¿no? Una simple expresión, ¿ya? Pero en esas encuestas están probablemente reflejadas las opiniones de ustedes, las opiniones nuestras. Yo nunca he tenido la suerte, les confieso, de que me cruce en la calle un encuestador y me haga preguntas sobre qué opino del gobierno, qué opino de el presidente, etcétera. Nunca me han encuestado, no. Pero probablemente muchos de ustedes o algunos de ustedes sí. Pero la opinión que consta en dichas encuestas es la opinión de los ecuatorianos. Y el presidente ha dicho que esas encuestas le importan un pito. Lo que está diciéndonos, presidente, es que lo que opinen los ecuatorianos de su gobierno, de usted, de su gestión, entonces le importa un pito. Creo que se está mostrando de cuerpo entero, creo que se está mostrando tal cual es el presidente, y nos está diciendo a los ecuatorianos, ojo, este soy yo, así fui siempre, y esto fue por lo que ustedes votaron, y esto fue lo que ustedes eligieron. Bueno, ese 50 y pico %, tampoco es la gran mayoría. Pero mientras eso pasa, y mientras seguimos debatiendo sobre estos temas, ocurren sicariatos como el que les acabo de mencionar hace un momento en Santo Domingo. Pasan casos de femicidio como el de María Belén, de quien hasta ahora, por ejemplo, no se tiene idea de dónde está su asesino, un policía activo, en funciones, el famoso teniente Germán Cáceres. No se sabe hasta el sol de hoy en dónde diablos está Cáceres. Y mientras nos siguen matando y se siguen generando conflictos y violencia, no solo en las calles, sino también en las cárceles, en donde nos hemos también casi acostumbrado a que cada cierto tiempo existan masacres, matanzas, además unas cosas sanguinarias, horribles, espantosas. Nuestros políticos están siguiendo en la onda de generar y de crear cortinas de humo para que dejemos de hablar de esos problemas gravísimos que enfrentamos todos los ecuatorianos a diario y nos dediquemos a hablar de por qué se reunieron los señores Saquicela con Esteban Torres. ¿Podemos ver el video, por favor? Este es el último gran escándalo de este país, sobre el cual seguramente hablaremos al menos una semana más. A las 17 horas en punto del pasado 4 de octubre comenzó el movimiento en los exteriores de la vivienda del presidente de la Asamblea Nacional. Virgilio Saquicela es el anfitrión en esta inusual cita de poderes. No es una reunión cualquiera. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, y Esteban Torres, líder de la bancada social cristiana, son parte de los invitados. Ese era un extracto de un reportaje de Teleamazonas. Citamos obviamente la fuente, el canal de televisión Teleamazonas publicó esta revelación justo ayer en que la Asamblea iba a votar sobre el juicio político
a los vocales de la Judicatura. Entiendo que esta reunión, esta cita entre los dos Saquicelas, presidente de la Asamblea y presidente de la Corte Nacional de Justicia, respectivamente, y el señor Esteban Torres, jefe de la bancada socialcristiana, ocurrió creo que el 4 de octubre, si no me equivoco. Bueno, han dejado pasar 9 días y han decidido publicarlo también el mismo día en que ocurre esta votación en el Pleno de la Asamblea, que además fue una votación fallida, no lograron censurar ni destituir a los vocales de la Judicatura, una Judicatura que está también envuelta en un montón de escándalos, como por ejemplo que uno de sus vocales llame por teléfono a un juez para presionar a que falle a favor de la señora Zori para que se quede en el puesto de presidenta de la Asamblea, tomándose el nombre del presidente Lasso. Pero cuando ocurrió eso, todos los que hoy se escandalizan por este hecho, no dijeron nada, ¿no? Los señores de la bancada de Creo, algunos independientes y el señor Villavicencio a la cabeza. Ahí no se escandalizaban. Pero esta es la nueva cortina de humo. Esta es la nueva cortina de humo, que se han reunido el presidente de la Asamblea y el presidente de la Corte Nacional, quienes además entiendo son parientes, con un legislador de la bancada social cristiana, que hoy, además, cuando hablan del Partido Social Cristiano, ya no hablan por, digamos, por cuerda independiente o separada del Partido Social Cristiano. ¿Saben lo que dicen ahora en los grandes medios y los periodistas que son voceros del gobierno? El Partido Social Cristiano aliado del correísmo. Olvidándose un elemento fundamental, el Partido Social Cristiano, con su líder, Jaime Nebot a la cabeza, fueron los que pusieron a Lasso de presidente. O ya se olvidaron. Aliados del correísmo, el Partido Social Cristiano, con Lasso a la cabeza, fueron los que hicieron campaña por el 7 veces sí durante el gobierno de Moreno, y fueron parte también de los que empujaron todo este proceso de persecución en contra de la Revolución Ciudadana. Que tienen que dar explicaciones sobre la reunión, probablemente sí tienen que dar explicaciones sobre la reunión. ¿De qué hablaron? Que pueden reunirse en la casa de Virgilio Saquicela, o de Iván, o de Esteban Torres, las veces que les dé la gana, a conversar, comerse una pizza, tomarse un trago, o lo que sea, pueden reunirse las veces que quieran. Claro que pueden reunirse. ¿O está prohibido que, porque son autoridades en funciones, entre ellos puedan reunirse socialmente a conversar? O sea, a mí me da la impresión de que a ratos también en este país generamos una serie de escándalos totalmente estériles e innecesarios. ¿Tienen que dar explicaciones? Ok, que las den. Pero yo también quisiera una explicación de quién les monta un seguimiento a estas personas. Porque quiere decir que para seguir a Torres, grabarle lo que ingresa, lo que camina, lo que va, lo que saluda al edificio donde vive Saquicela, si hay inteligencia, si hay equipos de seguridad, hay cámaras, hay vigilancia, hay seguimiento. ¿Y por qué no hacen lo mismo con las bandas delincuenciales? ¿Por qué no hicieron lo mismo con el asesino de María Belén? ¿Por qué no hacen lo mismo en las cárceles para tratar de evitar las masacres, en donde además a las personas privadas de libertad las tienen encerradas entre 4 paredes y a quienes pueden verles a través de cámaras y pueden escucharles a través de micrófonos? Ahora se les ha dado, como ha ocurrido en el pasado también, porque esto no es nuevo, nos vamos a hacer los tontos tampoco, ¿ya? Pero por hacer seguimiento a políticos que deciden reunirse en la casa de un ciudadano X. Entonces, ¿tienen que explicar? Ok, que expliquen. Pero que el gobierno nacional también nos explique quién es el que hace seguimiento a las reuniones de Torres y de los presidentes de la Corte Nacional de Justicia, en quien yo no confío, pero ni un milímetro, y del señor Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea. ¿Por qué como se les monta inteligencia a ellos, no se monta inteligencia a las bandas delincuenciales de este país? Esa es una gran pregunta que también tendrán que respondernos las autoridades de gobierno o el que haya dispuesto que se grabe a los señores ingresando a la casa de Virgilio Saquicela. ¿Ya?
Ok, que Esteban Torres nos diga de qué hablaron, que no sé qué. Tampoco se ponga nervioso, legislador. Si a usted le asiste la verdad, si no tiene nada que ocultar, diga, me reuní, como me reúno con quien sea, porque puedo además reunirme donde sea, porque este es un país libre. Diga que la próxima vez les va a invitar a Ambato, a su casa, a reunirse. ¿Ya? Pero si van a decir, díganlo todo, digan la verdad. Pero también que nos digan quién les hace seguimiento, por qué les graban y por qué ese mismo seguimiento no se les monta a las bandas delincuenciales. Bien, profe, y me quedé sin tiempo para hablar sobre el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre las preguntas de la consulta, porque además entiendo que la Corte se ha bajado las dos preguntas que eran como el condumio, ¿no? Lo que más le interesaba al gobierno nacional, que era impulsar la participación de Fuerzas Armadas en el control de la seguridad, cosa sobre la cual ya se había pronunciado en el pasado también la Corte, cosa que quiso hacer el correísmo y no lo pudo hacer, y hoy le están diciendo al presidente no. Y la otra es desbaratar el Consejo de Participación Ciudadana para que regrese nuevamente la selección de autoridades a la Asamblea Nacional. Bueno, ya queda en nada la consulta. Vamos a hablar sobre eso la próxima semana.